Hola, bienvenidos, ¿cómo están? Esto es La Rusa Cocina y hoy vamos a preparar medialunas caseras. Esta receta de medialunas que les traigo hoy es súper fácil de preparar, lleva muy pocos ingredientes. Vamos a estar usando solamente 250 gramos de harina y vamos a obtener unas 16 medialunas aproximadamente, con una textura súper aireadas y un sabor espectacular, muchísimo mejor que las de panadería, así que los invito a que preparen esta receta conmigo. Para esta receta los ingredientes que vamos a necesitar son 250 gramos de harina 4 ceros o de todo uso, 15 gramos de levadura fresca, 40 gramos de azúcar, un huevo, una cucharadita de miel, ralladura de medio limón, 100 mililitros de leche tibia aproximadamente, 25 gramos de manteca, una pizca de sal, esencia de vainilla. Para el almíbar vamos a necesitar 50 mililitros de agua, 50 gramos de azúcar, cáscara de naranja opcional. Lo primero que vamos a hacer es vamos a formar un fermento previo con la levadura. Para ello vamos a poner en un tapercito la levadura fresca. Son 15 gramos, aproximadamente es una cucharada como la que se ve en la imagen. A esto le vamos a agregar una cucharada de azúcar y una cucharada de harina. Le vamos a incorporar la mitad de los líquidos, que serían 50 mililitros de leche. La leche tiene que estar tibia, ni fría ni caliente. Lo vamos a integrar a esto todo muy bien y una vez que lo tengamos integrado, lo vamos a dejar tapado hasta que la levadura comience a fermentar, hasta que se ponga bien espumosa la levadura. Después de un rato que la levadura ya fermentó, les tiene que quedar así como la que ven en la imagen. ¿Ven que es como una esponja? Así les tiene que quedar. Ahora sí vamos a pasar a formar la masa. Lo vamos a dejar a un costado tapado y vamos a empezar a formar la masa. Para ello, en un bowl vamos a poner los 250 gramos de harina 4 ceros o de todo uso. Vamos a hacer un hueco en el medio y ahí vamos a empezar a poner la manteca pomada o a temperatura ambiente, la azúcar y por el borde vamos a poner la pizca de sal. Les digo por el borde porque la sal no tiene que tocar la levadura. Una vez que ponemos esto vamos a agregar un huevo. Vamos a ponerle la ralladura de la piel de medio limón aproximadamente, si quieren un poquitito más también. La cucharadita de esencia de vainilla. La cucharada de miel. El fermento que habíamos formado con la levadura. Y el resto de la leche, que serían los 50 mililitros que nos faltaban. Recuerden que la leche tiene que estar tibia, ni fría, ni caliente. Y una vez que ya tengamos todo esto, vamos a empezar a integrarlo con las manos. Van a notar que la masa queda un poco blandita, no se preocupen, ustedes sigan amasándola. A lo sumo se agregan un poquitito de harina en las manos para despegársela. Una vez que más o menos hayan formado un bollo con la masa, lo que van a hacer es la van a bajar a la mesada. Para ello van a poner un poquitito de harina en la mesada y vamos a empezar a amasar la masa así como ven en la imagen.
Si ven que se les va pegando a medida que la van amasando, le agregan harina, pero muy poquitita. Vamos a intentar amasarla lo más que podamos hasta que formemos un bollo bien liso. Más o menos la vamos a amasar unos 5 minutos aproximadamente y después de este tiempo les va a quedar una masa así lisita y linda como la que ven en la imagen. Ahora sí, una vez que ya tenemos el bollo listo, lo vamos a poner en un tupper o en un bowl y lo vamos a dejar en un lugar tibio donde no hayan corrientes de aire. Transcurrido más o menos una media hora, una hora, dependiendo de los días si están más frescos o no, vamos a bajar el bollo otra vez a la mesada y lo vamos a dividir en dos. Vamos a tomar una de las dos porciones y vamos a comenzar a estirarla. Las vamos a estirar como si iríamos a hacer una pizza redonda. Y una vez que ya la tengamos bien estirada, lo que vamos a hacer es la vamos a dividir en 8 partes iguales. Cuando estén cortando la masa, recuerden no arrastrar el cuchillo, solamente lo apoyan y lo cortan. Traten de utilizar por ahí una cuchilla que les va a resultar mucho más fácil. Yo más o menos mido en el círculo que sean unos 15 centímetros de largo, de una mitad y la otra, y más o menos las medialunas le tendrían que ser de 15 por 10 centímetros. Así que después medimos por 10 centímetros. Aproximadamente de cada uno de estos le van a salir 8 partes. Lo vamos a cortar en 8 partes tratando de que sean lo más parecidas posibles. Una vez que ya las tengamos todas cortadas, llega el momento de armar las medialunas. Para ello tomamos uno de estos triangulitos que cortamos. Le vamos a hacer un pequeño corte en la parte de abajo del triángulo, lo vamos a estirar a penitas y vamos a estirar bien la punta de la medialuna. Vamos a comenzar a enroscarlo, así como se ve en la imagen, y vamos a ir estirando la punta y enroscando, estirando la punta y enroscando, y así hasta que lleguemos al final de la medialuna. Así vamos a ir haciendo con todas las medialunas hasta que las terminemos. Y ahora vamos a repetir el mismo procedimiento que hicimos con el primer bollo, con el segundo bollo que teníamos guardado. Una vez que ya tengamos las medialunas listas, las vamos a poner en una asadera a la cual le vamos a pasar un poquitito de aceite. Las van a ir colocando, dejándoles espacios entre unas y otras. No las pongan muy apretadas porque ahora las vamos a dejar leudar nuevamente. Así como les muestro, ponen una y dejan un espacio y ponen la otra. Siempre recuerden apretar un poquitito las puntitas para darle bien la forma a las medialunas. Bueno, ven, acá me salieron unas 17 medialunas. Ahora lo vamos a tapar con un repasador y lo vamos a dejar leudando hasta que duplique su volumen. Recuerden dejarlo en un lugar cálido donde no hayan corrientes de aire. Bueno, ahora sí, miren qué lindas cómo leudaron las medialunas. Lo que vamos a hacer es, así como están, las vamos a llevar a un horno fuerte alrededor de unos 5 minutos. Pasado ese tiempo vamos a bajar el fuego y lo vamos a poner a fuego mínimo hasta que las medialunas estén doradas. Más o menos esto les va a llevar unos 10 minutitos. Mientras ponemos las medialunas en el horno, lo que vamos a hacer es vamos a preparar el almíbar. Para ello vamos a poner en una ollita 50 gramos de azúcar y 50 mililitros de agua. Le vamos a agregar un poquitito de cáscara de naranja. Esto es opcional, a mí me gusta mucho cómo queda el almíbar con cáscara de naranja. El almíbar lo vamos a cocinar hasta que el azúcar se haya disuelto por completo. Van a notar que va a empezar a burbujear. Lo van a dejar así un ratito más y van a apagar el fuego.
Bueno, recién saqué las medialunas del horno, miren qué lindas que están, así bien doraditas. Lo primero que vamos a hacer ahora, ni bien salieron del horno, es pasarle el almíbar que habíamos preparado. Pásenle buena cantidad de almíbar, yo lo uso todo porque a mí me gusta que queden bien dulces con almíbar por todos lados. Bueno, espero que el video les haya gustado, que se animen y que lo preparen. Si tienen alguna duda me lo dejan abajo en los comentarios. También si quieren que preparen en algún momento facturas o medialunas saladas, lo dejan abajo en los comentarios que los voy a estar leyendo. Todos los ingredientes que utilizamos para esta receta están abajo en la casilla de descripciones del video. No olviden que si les gusta el video darle un me gusta y compartirlo, así más personas pueden realizar esta receta. Si no se suscribieron al canal todavía, ¿qué están esperando? Suscríbanse y activen la campanita, así cuando subo una receta nueva les llega la notificación. Espero que el video les haya gustado y nos vemos pronto con una receta nueva. Chau, chau.